y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya sabemos, ese es el segundo y más grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas personas, cuando les preguntamos sobre la ley, nos dicen de esa manera: yo sí guardo la ley, yo puedo guardar la ley. Nos sorprendemos y le decimos a esa persona: es maravilloso. Lo que tú has dicho de que tú guardas la ley es maravilloso. Cuando me encuentro con personas que me dicen así, les nombro lo que Jesús le nombró acá a este joven rico. Jesús le nombró: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo más grande mandamiento, ¿no? Entonces así le digo, y las personas conocen que es el segundo y más grande mandamiento. Entonces les digo: bueno, si alguien llega a tu casa y sabe que tú le dices a los vecinos, le dices a todo el mundo que tú amas al prójimo como a ti mismo. Entonces llega alguien a tu casa, a la puerta de tu casa y golpea. Tú abres y esa persona te dice: mire que no he desayunado y tengo hambre y tengo 5 hijos, ellos también tienen hambre, no hemos comido nada. Así entonces tú le darías algo, ¿cierto? Entonces me dice: sí, claro, yo le daría leche, le daría pan, así me dijo. Ah, bueno, esa persona ya se dio cuenta que tú estás diciendo que tú amas al prójimo como a sí mismo. Esa persona después vuelve al día siguiente y golpea a tu puerta y te dice exactamente lo mismo: mire que tengo hambre y no he desayunado, así. Al día siguiente tú, bueno, otra vez le das pan y le das leche, así. Resulta que viene al tercer día. Tú te diste cuenta de algo. Él va a venir ahora, todos los días va a venir. ¿Por qué? Porque tú le has dicho a todos los vecinos, a todo el mundo, que tú amas al prójimo como a ti mismo. Entonces esta persona, sabiendo que tú has dicho eso y la fama que tienes en el barrio, de que tú sí has guardado ese mandamiento que dice amar al prójimo como a sí mismo, esta persona se dio cuenta y esta persona muy astutamente ya decidió todos los días va a ir. Pero resulta, ahí tú como que quedas pensando, pero bueno, entonces te va a tocar comprar más leche y comprar más pan. Pero resulta que él ya no solamente viene por la mañana, sino ahora va a venir por la tarde también. Y le dice, te golpea y te dice: ¿tú ya almorzaste? Y tú le dices: claro, sí, ya almorcé. Yo no he almorzado y yo tengo mis hijos tampoco han almorzado. Entonces, ¿tú qué vas a darle? Ahora le vas a dar de tu almuerzo. Pero tú ya sabes que esta persona lo que está haciendo lo va a hacer todos los días. Entonces al día siguiente así lo mismo, pero ya después empieza a venir también por la noche. Y le dice y te golpea: ¿tú ya cenaste? Ah, sí, yo ya cené. ¿Y qué te va a decir? Vea, yo tengo mis hijos, nosotros no hemos cenado. Como tú amas a tu prójimo y como tú tienes la fama de que tú sí has cumplido el mandamiento de de amar al prójimo como a sí mismo. Entonces esa persona va a ir así todos los días, va a ir a que tú le des desayuno, que tú le des almuerzo, que tú le des comida. Pero resulta que después va a decir: mire que yo no me he bañado los dientes. ¿Tú tienes cepillo de dientes? ¿Tú te bañaste los dientes? Sí. Ay, mire, yo no me he bañado los dientes, mis hijos tampoco. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Como tú amas al prójimo como a ti mismo, le tienes que dar tu cepillo de dientes o uno nuevo, mejor, ¿no? Le das un cepillo de dientes nuevo, también le das a los hijos. Luego esa persona te va a decir: ay, vea que yo está haciendo frío, yo tengo frío, va a golpear a tu puerta. Ya no va a ser 3 veces al día, sino muchas veces. Mire que tengo frío, mire que necesito esto, mire que necesito aquello. ¿Tú lo seguirías haciendo así o tú colocarías algún límite? Entonces la persona me dijo: no, yo creo que desde el segundo día ya le pongo límite. Pero tú me estás diciendo que tú amas al prójimo como a ti mismo. Si tú lo amas como a ti mismo y el prójimo siente frío, ¿qué tienes tú que hacer? ¿Qué tienes tú que hacer si el prójimo tiene frío? Tienes tú que darle. ¿Cuál es la chaqueta favorita tuya? La chaqueta favorita tuya, esa que te hace sentir calorcito, así, esa que te la trajo un familiar, así de un país bien lejano. Fue a Europa. Entonces de allá de Europa te trajo una chaqueta especial. Entonces si alguien te dice que tiene frío, tú no le vas a dar cualquier chaqueta porque tú lo amas como a ti mismo. Como lo amas como a ti mismo, tú le vas a dar la chaqueta que a ti más te parece calientita. Entre todas las chaquetas que tú tienes, le vas a dar la más calientita. Pero solo con chaqueta se cubre el frío. No, también necesita pantalón. ¿Pero cuál pantalón? ¿Cuál es el que más te gusta a ti? Como tú amas a tu prójimo como a ti mismo, le vas a dar el pantalón que a ti más te gusta. Y bueno, los pies no pueden estar mojados, húmedos. Tienes que darle el mejor calzado.
Y tienes que proveerle también de limpieza. No se va a colocar el calzado y la ropa sucia, ¿no? Tienes que también permitirle que él se bañe, así. Ahora, él para dormir, ¿él dónde va a dormir? ¿En el suelo? No, no puede dormir en el suelo. ¿A ti te gusta dormir en el suelo? No. Tú amas como a ti mismo. Como amas como a ti mismo, tú le vas a dar tu cama. Sí, la cama en la que tú duermes, no la colchoneta esa que tiene para la visita, no. Tú le tienes que dar tu cama, porque es que lo amas como a ti mismo. Como lo amas como a ti mismo, le vas a dar tu cama. Ahora, ¿esa casa que tú tienes es tuya? Sí. ¿El vehículo que tú tienes es tuyo? Como tú lo amas como a ti mismo, ¿ya te das cuenta? ¿Qué dice la palabra? Que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a este joven rico? Que dice que él ama al prójimo como a sí mismo, que él sí ha guardado ese mandamiento. Entonces Jesús, ¿qué le tuvo que decir a este joven rico? Le dijo lo mismo pero con otras palabras. Le dijo, solo te falta algo. Así le dijo, ¿no? Solo te falta una cosa. Este pasaje se encuentra en Marcos capítulo 10. Está en Mateo. El versículo que leímos hoy es Mateo 19, versículo 21. Pero también lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 20. También lo encontramos en Lucas capítulo 18, versículo 19. Lo encontramos en los tres evangelios, de los 4 evangelios, en 3 de ellos. Mateo, Marcos, Lucas. Y en uno de ellos Jesús le dice, solo te falta una cosa. Así le dice, ¿no? Solo te falta una cosa. Solo, en 2 de los 3 dice así, solo te falta una cosa. Ya le había nombrado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora le nombra lo mismo con otras palabras. Le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Como él dice que ama al prójimo como a sí mismo, como él dice que eso lo ha guardado desde su juventud, entonces él no tiene nada, ¿no? No tiene posesiones. ¿Por qué? Porque él ama al prójimo como a él mismo. Pero dice la palabra curioso, él sí tiene posesiones. Como él dice que ama al prójimo como a sí mismo, entonces Jesús le dijo lo mismo con otras palabras. Le dijo, sí, solo te falta una cosa. ¿Qué le falta? Amar al prójimo como a él mismo. Él dice que eso lo ha guardado desde su juventud, pero Jesús le demuestra, no lo ha hecho. Jesús le demuestra, es mentira, lo que usted está diciendo es mentira. Usted no ha amado a su prójimo como a usted mismo. De pronto dar una monedita a alguien que está tirado en el suelo, la gente piensa que eso es amar como a sí mismo. No, amar como a sí mismo es qué es lo que a ti más te gusta, cuál es la chaqueta que a ti más te gusta, cuál es el pantalón que a ti más te gusta. Como es el que a ti más te gusta, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dale la chaqueta que a ti te gusta, dale la ropa que a ti te gusta, dale la casa que tú compraste, dale el vehículo, así. Eso es amar como a ti. ¿Quién puede hacer eso? Cuando Jesús le dijo esto, cuando Jesús le dijo, solo te falta una cosa, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué dice? Que este hombre se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Jesús dijo, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico. Ahora, ¿se refiere únicamente rico en sentido de tener posesiones? ¿Qué persona no puede entrar? Cuando nosotros tratamos de anunciar el evangelio a las personas, los que ya llevan una vida religiosa, los que llevan mucho tiempo haciendo ayuno, como ese fariseo que decía, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano, esa persona le es difícil entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a esa persona le vamos a explicar el evangelio y esta persona ya tiene su propia justicia. La Biblia dice, Romanos 10, el que tiene su propia justicia no se puede sujetar a la justicia de Dios. Espero que medites en el versículo del día de hoy. Lo que estamos diciendo acá no es agradable para la mayoría, porque la mayoría desea escuchar algo que ellos puedan hacer, pero aquí les estamos demostrando lo contrario. Tú no te puedes salvar por algo que tú hagas. Tú no te puedes salvar por tratar de cumplir. No sirve tratar, tendrías que hacer todo, 100%. Lo dice Deuteronomio, acontecerá que si oyeres atentamente, para guardar todo, ¿quieres justificarte por medio de guardar la ley? Lo puedes hacer. Ciertamente, el que guarde toda la ley puede vivir por ella. Pero ojo, hay una cláusula, tiene que guardarla toda. Si incumple un punto, se hace culpable de todos. Esto no te lo van a decir. En las que se conocen como iglesias no te van a decir esto. ¿Por qué? Porque te van a enseñar para que tú creas que estás bien con Dios por medio de algo que tú hagas.
pero bíblicamente eso es imposible. No hay nada que tú hagas que te haga estar bien delante de Dios. Nada. Por eso la salvación es gratis, es por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Espero esto lo atesores en tu corazón. Lo estamos compartiendo por tu bien, por tu alma, para que recibas verdaderamente la salvación, no una salvación ficticia basada en emociones, sino la verdadera, basada en la palabra de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de un solo versículo, una sola palabra tuya que entra al corazón de las personas y las personas pueden recibir la salvación. La salvación no es por algo que hagamos, la salvación es por recibir la palabra. La palabra dice que Jesús ya con su sangre nos limpió de todo pecado. Lo que nos separaba de ti era el pecado, pero Jesús limpió todos nuestros pecados. Lo dice la Biblia, con su sangre nos limpió de todo pecado. A pesar de que lo dice la Biblia, la gente no conoce esto, ni necesitan conocerlo porque tienen su propia justicia, su propio camino, su propia obra. Pero cuando una persona se despoja a sí mismo, se niega a sí mismo, la persona puede recibir la obra de Dios. La única forma de ser salvo es por fe, por creer lo que está escrito en la palabra, no por algo que hagamos. No es mejor delante de Dios el que más obras ha hecho, el que más haya ayunado, el que más haya diezmado. Nada de eso hace a una persona más cercana a Dios. Por el contrario, eso hace que una persona sea rica, rica espiritualmente. Y tu palabra dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes van a ver el reino de Dios? Los pobres de espíritu. La persona que no tiene nada para ofrecerte. El que tiene algo para ofrecerte, esa persona confía en sí mismo, confía en sus obras. Y las obras que tú esperas ver en nosotros son obras de la fe, no obras de justicia. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.